Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias en primer lugar por la asistencia, ¿no? A este webinar. Veo que vamos por 116, ¿no? Y subiendo. Bueno, estupendo, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Bueno, en primer lugar, me presento, ¿vale? Mi nombre es José Miguel Carrión, soy el responsable del equipo de incentivos fiscales en Madrid y a su vez también el responsable del incentivo de bonificación a la Seguridad Social de Personal Investigador en Zabala. Os cuento un poco cómo vamos a hacer este webinar, ¿vale? La idea es hacerlo en unos 40 o 45 minutos, dejando 15-20 minutos para preguntas, comentarios, una charla un poco que tengamos, por lo cual cualquier pregunta que tengáis, por favor, la podéis ir planteando en el aplicativo, ¿vale? En el chat o en el apartado preguntas. Y luego al final de la presentación la responderé a todas, ¿vale? En cuanto un poco para aclarar, la sesión va a ser grabada y luego facilitamos el vídeo y a su vez también la presentación también será facilitada a todas y a todos vosotros, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, nada, muy rápido, Zabala, conozcáis Zabala, Zabala Innovation, ¿vale? Es una consultora, bueno, con presencia en 5 países, 13 sedes, ya veis ahí un poco, muy rápido, esto es un minuto. Trabajamos con más de 10.000 clientes. Aquí nosotros siempre nos gusta decir que trabajamos con clientes que son empresas, también administraciones y organismos de investigación, ¿vale? Ya sabéis, muy rápido, trabajamos con fondos, con ayudas europeas, con ayudas nacionales, todo el tema fiscal, ¿no? Que lo que metemos aquí, ¿no? De bonificación es el webinar sobre bonificaciones de personal investigador y otros servicios de consultoría e innovación, ¿no? Bueno, pues, el 11% de proyectos del CDTI, el 14,5% de los fondos del CDTI los gestionamos nosotros, ¿no? Que es una cifra brutal, más de 1.300 IMVs en cuanto a incentivos fiscales. Bueno, un poco aquí las grandes cifras de Zabala, ¿no? En programas europeos, bueno, pues un poco de introducción para los que no nos conozcáis a Zabala, pues para que veáis. Y ya sin más demora, entramos en la kit, ¿no? En el kit de la cuestión. Tenemos 3 objetivos, ¿no? 3 puntos importantes en el webinar. El primero de ellos es que todo el mundo le quede claro que hay un cambio de normativa en cuanto a las bonificaciones de la Seguridad Social por persona investigador. Vamos a hacer una breve introducción para que nos conozcáis en qué consisten estas bonificaciones, qué novedades introduce la normativa. Hay seguridad jurídica, un poco también cifras de cómo se está trabajando en España este incentivo. Un segundo bloque y un segundo objetivo muy concreto, muy cortito, pero muy importante, de las oportunidades que tenemos de cara al 1 de septiembre. Y un tercer objetivo, una vez visto qué es, en qué cambia, qué son las bonificaciones, en qué cambia la normativa a partir del 1 de septiembre, qué oportunidades tenemos para el 1 de septiembre y ese tercer bloque, como decía, de compatibilizar, ¿no? Compatibilizar este incentivo de las bonificaciones con el resto de incentivos que hay, al IMAX y, bueno, pues unos primeros pasos, si os interesa a vosotros como empresa cliente, cuáles serían los pasos que quedar, ¿no? Para maximizar y rentabilizar el gasto de la inversión, ¿vale? Venga, empezamos. Bonificaciones, ¿no? Esto es introductorio, ¿no? ¿Qué son, ¿no? ¿Qué son las bonificaciones de la Seguridad Social de Personal Investigador, ¿no? Las bonificaciones se pueden llamar de diferentes nombres, pero al final, oye, pues las bonificaciones a persona investigador. Si veis estas pantallas un poco en gris, lo he hecho acaso hecho, ¿vale? Porque es normativa actual, ¿vale? Que está basada en el Real Decreto 475/2014, pero que actualmente aplica, pero a partir del 1 de septiembre, como he comentado, va a dejar de aplicar, ¿vale? En base a la nueva normativa. Entonces, la que veis en gris es porque, bueno, es un poco la normativa anterior, por decirlo de alguna forma, aunque, como digo, se sigue aplicando. Bueno, pues, ¿qué son estas bonificaciones? Y para saber qué diferencias hay con respecto a la nueva normativa, pues vamos a saber también
¿qué estaba estipulado, ¿no? Con anterioridad? Bueno, pues es una bonificación, ¿no? Primero es comentar que es un incentivo no tributario y al final lo que tiende a potenciar la administración es el I+D+I, ¿no? Ya sabéis que el I+D+I siempre va asociado a un riesgo y a una incertidumbre en las empresas. Bueno, pues este incentivo lo que hace es apostar, ¿no? Apostar por las empresas que tienen personal investigador contratado que haga I+D+I con esa bonificación del 40% de las contingencias comunes de la Seguridad Social, ¿vale? Aquí veis un poco los puntos de la normativa anterior, que muchos, como ahora veremos, siguen estando iguales, ¿vale? ¿Quién es el beneficiario de este incentivo, de esta bonificación? Pues cualquier empresa o entidad que cotice la Seguridad Social. Aquí no hay una tipología de proyectos concretos, está más orientado hacia perfiles, hacia puestos, hacia departamentos, ¿no? Pero al final lo importante es la persona, ¿no? No es tanto el proyecto, es importante, pero aquí el foco estaría en el investigador, en la persona contratada, ¿vale? Al final, ¿qué gastos? Pues el personal contratado con dedicación completa y I+D+I. Y como os decía, la ayuda es un 40% de las contingencias comunes de la Seguridad Social, ¿vale? ¿Cuándo está esto abierto? Bueno, pues está abierto de forma ininterrumpida, ilimitada y sin concurrencia competitiva. Esto significa que podemos aplicarla en el momento de que a nosotros nos interesa. José Miguel, me he enterado yo de esto ahora mismo que me estás contando. ¿Cuándo puedo aplicar? Oye, pues a partir de ya, ¿no? Del 5 de julio podemos aplicar, ¿vale? Entonces, no habría problema. Un poco cuánto es la cuantía de la ayuda, ¿vale? Cuánto es la cuantía de la ayuda para poner cifras, ¿no? Oye, pues tenemos, me gusta siempre poner, porque esto va variando, ¿no? Es decir, ya sabéis que las bases máximas de la seguridad social van cambiando año a año, se van actualizando. Bueno, pues vemos el ejemplo con lo actualizado, ¿no? Lo actualizado actualmente, estamos hablando de una base máxima de 4.495. Bueno, pues tenemos esa bonificación máxima para el sueldo de ese investigador. Aquí es muy fácil, a más sueldo, más bonificación con esa limitación de base máxima, ¿vale? Ejemplo concreto que puede ser el mayoritario para todos vosotros, para muchos de vosotros. Una empresa con 30 investigadores de media bonificándose supone un ahorro de 35.000 euros, ¿vale? Para un sueldo de 35.000 euros bruto, significa un ahorro anual de 3.300 euros por persona, o viéndolo de otra forma, 275 al mes por cada una de esas 30 personas, o casi 100.000 euros para esas 30 personas al año, o 8.250 euros al mes en disminución o en bonificación de la cuota de seguridad social. Es decir, estoy pagando ya por esas 30 personas que doy de alta a 5 de julio o a 1 de agosto, es decir, cuando nos planteemos el alta, estoy ya dejando, ¿no? Minorizando, disminuyendo mi cuota, mi pago de seguridad social de empresa por esos empleados a 8.250 euros al mes. Esto, como comentaba, directamente proporcional al sueldo bruto de esa persona y al número de personas que tengamos. Vale, puntos clave que teníamos en la normativa del 2014 que se sigue aplicando hasta el 1 de septiembre. Bueno, pues ahí tenéis, ¿no? Al final estaba limitado a trabajadores limitados entre el grupo de cotización 1 y 4. Esto es importante, ¿no? Siempre nos limitaba a la hora de dar de alta a la persona investigador en identificación y en ese análisis previo, pues que tenemos que tener siempre a personal en el grupo de cotización entre el 1 y el 4. Teníamos que tener una dedicación exclusiva a proyectos de I+D+I. Esto es súper importante, ya luego hablaremos. Y luego el tipo de contrato. Bueno, por el tipo de contrato, esta normativa nos marcaba que tenía que ser indefinido en prácticas o por horas de servicio, ¿vale? Y ponía una coletilla de que debería ser un contrato con duración mínima de 3 meses, ¿vale? Dentro de estas tareas de I+D+I, el 15% se podía dedicar a tareas colaterales o fuera del I+D+I como tales, formales, como son formación, divulgación o similares, ¿vale? Esto es un poco lo que nos reflejaba el anterior Real Decreto y, como os comento, sigue vigente a la fecha de hoy hasta el 1 de septiembre. Y el porcentaje, pues el 40% para todos, ¿no? Los investigadores, que ahora veremos que esto cambia, ¿vale? Requisitos, obviamente, las empresas tienen que estar al corriente de los pagos de seguridad social, ¿vale? Y supuestos no aplicables, bueno, pues personal que no tenga dedicación exclusiva al I+D+I. Luego,
personal que no realice tareas de I+D+I, ¿no? Pues todo el tema de personal. Aquí, en personal investigador, siempre nos imaginamos, ¿no? a personal con batas blancas en ambientes científicos, farmacéuticos, etc. etc. Bueno, pues la realidad es que cualquier persona, cualquier empresa que tenga personal realizando tareas de I+D+I, que al final son tareas técnicas, tareas innovadoras, tareas de nueva creación, novedosas, ya sea, por ejemplo, un programador, ya sea, por ejemplo, un arquitecto de software o un ingeniero industrial, ¿vale? O un científico, por supuesto. Bueno, en cualquier sector, si es un personal técnico que hace tareas de I+D+I, pues en principio aplicaría sin problema en este incentivo. ¿Qué personal no aplica y qué tareas no son las de I+D+I? Pues todo el tema de personal que realice tareas administrativas, de gestión de recursos, de marketing, de servicios, de dirección, ¿no? Entre otras, o tareas no técnicas o tareas no novedosas. Bueno, pues esto nos limita el incentivo, ¿vale? Luego, por supuesto, también empleados por entidades públicas, pues no sería posible realizar esa bonificación por personal investigador. Algunos personal que tenga esa relación de laboral de carácter especial, ese RLC, ¿no? Bueno, pues aquí aplica a directivos, deportistas, artistas y demás. Bueno, pues si tiene un RLC especial no se podría aplicar como personal investigador. Y luego, pues personal subvencionado con fondos públicos expresamente, ¿no? Que esté expresamente financiado las cuotas de la seguridad social por esos fondos, ¿vale? Entonces, ya pasamos al color, ¿no? Pasamos al color del nuevo Real Decreto. Como os comentaba, el Real Decreto es un Real Decreto que se establece el 10 de enero de este año, del 23. Bueno, se titula así, ¿no? De medidas urgentes, incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas. Que hay un poco confuso esto de el título, ¿no? Pero bueno, si navegamos dentro del BOE, vemos que afecta a las bonificaciones de la seguridad social por persona investigador, en concreto en la disposición adicional séptima y en la disposición final décima, ¿vale? Ahora vamos desgranando un poco el qué cambia la normativa, ¿no? Bueno, lo importante aquí es de vital importancia, es que este Real Decreto del 10 de enero entra en vigor el 1 de septiembre del 23, ¿vale? Entonces, bueno, todavía nos quedan un mes, ¿no? y 25 días aproximadamente para seguir con la legislación anterior. A partir del 1 de septiembre entraría este nuevo Real Decreto, ¿vale? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia las bonificaciones? ¿Qué cambian con respecto a años anteriores, ¿no? Y con respecto el Real Decreto del 14? Bueno, pues lo que cambia al final es un punto muy importante. Anteriormente, la legislación, la normativa sobre personal investigador, las bonificaciones de personal investigador, siempre hablaba del fomento de la I+D+I, ¿no? De la innovación. También la contratación, pero se daba un punto más a la parte de fomento de la innovación. Ahora, con el cambio de este nuevo Real Decreto 1/2023, se menciona casi en todo el documento la contratación indefinida. Se le da muchísima importancia a la contratación indefinida y veremos que es uno de los puntos clave de esta nueva normativa, ¿no? La contratación indefinida. Bueno, pues es uno de los primeros aspectos que me gustaría resaltar, ¿no? Que en este Real Decreto 1/2023 se quiere favorecer siempre la contratación indefinida. Luego también cambia un aspecto importante que es el marco temporal. Anteriormente y actualmente, que como digo, hasta el 1 de septiembre no es de obligación este Real Decreto, teníamos tiempo ilimitado, ¿no? en bonificación. Dábamos a una persona de alta el 1 de enero de 2023 y podíamos estar un año, 2 años, 20 años bonificando por esa persona siempre que estuviese haciendo tareas de I+D+I cumpliendo condiciones. Ahora, el nuevo Real Decreto 1/2023 nos limita ese tiempo a máximo 3 años. Esto es muy importante. Es una de las principales limitaciones, que nos limita a partir del 1 de septiembre. Cualquier persona que demos de alta como persona investigador y recibamos esta bonificación, vamos a tener máximo esa bonificación durante 3 años, ¿vale? Por otro lado, una cosa positiva es que aumenta el porcentaje de bonificación. No son todo cosas malas. De hecho, este incentivo
y esta nueva legislación, esta nueva normativa, hubo una primera proposición mucho más dura, mucho más compleja, y bueno, luego al final se ha rebajado en la publicación de este nuevo Real Decreto 1/2023 y nos trae cosas negativas como puede ser la necesidad de ser contrato indefinido sí o sí, que antes, como he mencionado antes, se podía realizar con contrato en práctica sobre el servicio y demás, es decir, era mucho más amplio. Ahora simplemente tiene que ser en exclusiva contratación indefinida. Nos limita también el periodo de máximo 3 años, cuando antes no lo había, pero nos introduce cosas positivas como es el aumento del porcentaje de la bonificación. Bueno, pues el porcentaje de la bonificación aumenta en el caso de que contratemos y de que tengamos personal investigador con menos de 30 años en un 5% y en el caso de que sean mujeres otro 5%, siendo estas acumulables. Es decir, podemos tener una mujer menor de 30 años como personal investigador con un 50% de la bonificación sobre la cuota, ¿no? Bueno, hemos pasado del 40 al 50, por lo cual importante, ¿no? Aquí, como vemos, ¿no? El Ministerio de Trabajo pues ha querido fomentar la contratación y la entrada en el mundo del I+D+I como persona investigador a menores de 30 años, es decir, a jóvenes y a las mujeres, ¿no? Estupendo y tenemos ese plus de un 45, como os decía, para menores de 30 años varones y en el caso de que sean mujeres se llegaría hasta un 50% en el caso de menor de 30 años y si es mayor pues un 45%. ¿Vale? Y luego hay un punto también que dentro de esas actividades colaterales, ¿vale? De esas actividades colaterales se introduce también la formación. Bueno, esto es también importante. Esta docencia, divulgación o similares, se introduce formación en ese 15%, que es una de las tareas como persona investigador. Los que habéis trabajado con el incentivo y habéis certificado en años anteriores, es una de las tareas, ¿no? que siempre saltan y ahora se incluye dentro de ese 15%, por lo cual estupendo, ¿no? Realizar esa formación. Bueno, pues es un poco los grandes cambios que hay, ¿no? Ahora vamos un poco a desgranar, ¿vale? Os adelanto que el cambio de normativa, seguimos teniendo muchas dudas en el sector, en todas las consultoras y empresas. De hecho, se ha trasladado una consulta al Ministerio y estamos pendientes. Justo antes de entrar a webinar he visto a ver si por si acaso habían emitido alguna notificación, pero no, a día de hoy a las 11, ¿no? Todavía no hay ninguna publicación oficial. Bueno, estamos pendientes de que haya unas notas aclaratorias de muchos puntos que tenemos dudas y seguramente tengáis también todos los asistentes. Pero bueno, quiero en este webinar por lo menos que quede claro el mensaje en qué cambia y vamos a desgranar un poquito mensajes importantes también dentro del capítulo 1 de disposiciones generales de este Real Decreto porque nos pueden dar muchas pistas en qué puede quedar, ¿no? Como decía, si entramos en el capítulo 1 de disposiciones generales, vemos que hablan constantemente del concepto de promover la contratación laboral y la contratación indefinida, ¿vale? Por lo cual nos marca esa limitación de contrato indefinido y ahora veremos un poco cómo aplica y cómo nos cambiaría a la hora de aplicar el incentivo, ¿vale? Y también menciona lo de transformación de contratos indefinidos. Al final lo que quiere la administración es potenciar esta transformación a contratos indefinidos y que el grueso de nuestros empleados esté en esta modalidad, ¿vale? Entonces, en el caso de querer bonificarnos por la seguridad social por persona investigador, tendríamos que dar de alta a la persona como persona investigador en el momento de alta en la empresa con contrato indefinido, ¿vale? Para lo que no es que trabajado en el incentivo. Anteriormente, tú podías tener a una empresa, en tu empresa, un empleado dado de alta, podía estar dado de alta, pues no sé, un empleado antiguo desde el 2015, por ejemplo, y cuando tú identificas que es una persona que puede ser válida, que cumple todos los requisitos para darle de alta como personal investigador y tener, por supuesto, esa bonificación de la seguridad social, tú la das de alta y no haya ningún problema, ¿no? Es decir, no haya ningún problema. ¿Qué pasa con esta nueva Real Decreto? No puedes hacerlo con ese carácter, ¿no? Tienes que hacer, oye, yo contrato a una persona, su primer día, cuando le doy de alta como contrato indefinido, le tengo que dar de alta como persona investigadora. No puedo esperar un mes, 2 meses o un año, como se puede hacer antes. Ahora directamente tienes que identificar previamente en una contratación, esto es importante, el matiz,
tienes que identificar previamente a la contratación de, oye, voy a contratar a una persona y va a hacer tareas de I+D+I, por lo cual puedo darle de alta como persona investigador, ¿vale? Entonces tienes que anticiparte para dar de alta en el momento de contratación y siempre en contrato indefinido. La otra posibilidad es cambio de contrato, ¿no? Pero bueno, es un poco más complicado. Bueno, pues si la persona se contrata con un tipo de contrato diferente al indefinido, tú puedes convertirlo a indefinido y en el momento de conversión de indefinido darle de alta como persona investigadora, ¿vale? Aquí vemos un poco esos matices que aparecen en la disposición general del capítulo 1 como veis, ¿vale? Por supuesto, se remarca que todos los beneficiarios deberán ser empresas inscritas en el sistema de la seguridad social. Bueno, pues ahí se mantiene un poco el mensaje con respecto a la normativa anterior, ¿vale? Luego tenemos el artículo nuevo, en el artículo 9, obligaciones de mantenimiento en el empleo. ¿Vale? Esto es la limitación, ¿no? que nos ponen, que al final nos limitan 3 años, como hemos comentado, 3 años lo máximo a que una persona se puede bonificar y luego nos da una serie de pistas, ¿no? Que vuelvo a confirmar que esto tiene que salir en unas notas aclaratorias. Bueno, el tipo de cumplimiento y también incumplimientos que afectaría si una persona no está estos 3 años, ¿vale? Porque al final te dice que hay un límite de 3 años, pero también que la empresa está obligada a mantener a esa persona 3 años si quiere que la bonificación se realice correctamente, ¿no? Si no, habría que devolverla. Bueno, pues ahí veis un poco, al final no es tan grave la cosa, no da tanto susto, porque al final hay extinciones causadas por dimisión, jubilación, incapacidad, ¿vale? Que al final no hay ningún problema en que se despida esa persona y deje de estar esos 3 años máximo, ¿no? Con esto hay que confirmarlo bien, pero nos da pistas ya de que ante un despido que no sea improcedente no vamos a tener ningún problema en la práctica del incentivo, ¿vale? De la bonificación. Luego se confirma, ¿no? Se confirma un poco el tema de compatibilidad. Esto ya la normativa anterior también lo mencionaba, pero bueno, vuelve a reflejar en el capítulo 1 el Real Decreto del 2023, que no se puede superar el 60% del coste salarial anual. Esto es importante, ¿no? Siempre el incentivo es compatible con otras ayudas o con otros incentivos. Luego lo vemos más adelante, ¿vale? Para que quede más claro, pero nunca puede superar ni el 100% de los costes de seguridad social ni el 60% del coste salarial anual desempleado. ¿Vale? Esto es, quiero ver un poco, transmitiros la foto, ¿no? La foto actual de, vale, José Miguel, me has contado este incentivo, sabemos que tenía un 40% de bonificación, ¿no? De contingencias comunes a la social, un ahorro importante, que vamos de mes a mes, que lo vemos en el momento de aplicación, pero en España se está utilizando, es decir, lo estamos viendo, lo está utilizando la empresa, lo está utilizando mi competencia, lo está utilizando el sector. Bueno, pues os confirmo que sí, ¿no? Ahí es un poco, estos son cifras, el Ministerio de Ciencia, ¿no? A través de la Secretaría General de Innovación, emite un informe todos los años, como a principios del primer trimestre del año, sobre cómo ha ido, ¿no? Cómo ha ido la evolución y cuáles son los resultados con respecto a los informes motivados vinculantes. Los informes motivados vinculantes, lo que no lo sepáis, es un instrumento de que tiene la Administración que ofrece a las empresas, que ofrece seguridad jurídica y vinculación con respecto a los proyectos de I+D+I, ya sean de deducción fiscal, ya sean de bonificación a personal investigado, ¿vale? Entonces, cuando superamos una cifra de investigadores, en concreto 9 personas o más en un año fiscal, tenemos que acudir a una entidad certificadora que nos certifique ese proyecto o esas personas que están nada de alta como persona investigador, y a su vez el Ministerio nos emite un informe motivado vinculante. Por lo cual, los resultados en cuanto a IMVs nos da un poco la foto de cómo va creciendo el incentivo y cómo va año a año evolucionando, ¿no? Entonces vemos aquí, obviamente, las solicitudes de informe motivado y los emitidos, vemos cómo se crece exponencialmente, ¿no? Desde 2003. Aquí tenéis datos mezclados de deducción fiscal, que es el tipo A, y bonificaciones, que es el tipo D. Y ahora entremos a
bonificaciones en concreto, ¿vale? Que es el punto de este webinar, ¿vale? Veis aquí número de personas, ¿no? El incentivo, como he dicho, comenzó en 2014, bueno, pues empezaron con 698 empresas y 9.000 personas, ¿no? En 2020 pasamos a 78.000, 2021 96.000, 2022 esto va incrementando, ¿no? El número de empresas, como veis, también aumenta y los importes, pues estamos ya superando, ¿no?, la barrera de los 223 millones de euros de bonificaciones, ¿no? Entonces, importantísimo incentivo, ¿no? Y veis como la evolución que confirma que las empresas, ¿no?, en España hacéis, presentáis y tenéis esas bonificaciones mes a mes en la seguridad social porque tenéis personal que aplique a I+D+I, ¿no? Veis que el crecimiento es exponencial y es un incentivo que llama mucho la atención a nuestros clientes y bueno, y sigue creciendo y esperamos que la tendencia sea actual por todo el cambio que hay, por las normas europeas, por el mensaje que nos da Europa, por el mensaje que nos da España en todos los planes de innovación y por este Real Decreto, oye, que cambia las cosas, cambia un poco las reglas del juego, del incentivo, pero somos expertos en adaptarnos y hay cosas positivas y, como decía también, hay cosas negativas, pero estamos seguros que va a seguir creciendo, ¿vale? Bueno, veis aquí también el número de informes motivados emitidos, ¿no? El tipo D, nos fijamos en el tipo D, que sería el de bonificaciones. Bueno, pues veis aquí que ya vamos en 2021, siempre vamos con un año de delay, ¿vale? Pues 669, ¿no? Esto, en 2022 estamos cercanos al 800 seguramente, cuando salga el informe lo veremos, ¿no? Ya a lo mejor incluso cercanos a 1000. Bueno, pues vamos viendo el incremento muy exponencial que ha tenido el incentivo de bonificaciones a las cuotas de la seguridad social por persona investigador, ¿vale? Luego aquí quería comentar, pues claro, el incentivo puede crecer y puede haber muchas empresas y puede haber más de 96.000 personas en España bonificándose, ¿no? Pero, vale, ¿y qué caso, no? ¿Cuánto rato de éxito tenemos, no? Bueno, pues aquí veis un poco, no podemos llegar al rato de éxito 100%, pero vemos un poco el estado de aceptación de las entidades de certificación, ¿no?, que se presentan. Ya sabéis que las entidades certificadoras o de certificación son entidades acreditadas por ENAC. Bueno, aquí están las principales que trabajan el incentivo de bonificaciones. Esto es del informe del Ministerio, como os digo, ¿vale? Son datos oficiales y vemos aquí, pues hay una tasa de éxito normalmente muy cercana al 100%, ¿no? Muy cercana al 100% de tasa de éxito, ¿no? Bueno, tenemos aceptación bastante alta, ¿vale? Ahí veis un poco las cifras y, bueno, un poco comparativa de las certificadoras, ¿vale? Por lo cual es un incentivo que si se trabaja bien, no voy a engañar, hace falta un esfuerzo, hace falta una figura que conozca el incentivo, pero si se trabaja bien, hay muy buenos resultados y el grado de porcentaje de éxito es muy grande, ¿no? Una vez visto este punto número 1, el objetivo, quería hacer un resumen, ¿no? Oye, pues vale, y José Miguel, ¿no? En plan, ¿qué cambia, no? A partir del 1 de septiembre, ¿qué nos tenemos que preocupar? ¿Qué cambia en nuestro procedimiento? ¿Qué cambia en la legislación? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues el primer punto, como comentaba, es el periodo, ¿no? Cambia que tenemos 3 años máximo de bonificación. Esto es importantísimo, ¿no? Es decir, es un efecto llamada que estamos viendo, que ahora veremos en el segundo punto, pero al final que nos limiten 3 años máximo de bonificación, pues puede ser muy importante. Es cierto que en sectores, yo por ejemplo soy teleco, bueno, y más o menos trabajo casi siempre, trabajo con todos los sectores, ¿no? Pero principalmente el mundo TIC. Vemos que en el sector TIC, bueno, pues hay más rotación, ¿no? Es un sector con bastante rotación históricamente, ¿no? Y actualmente. Bueno, a lo mejor esta limitación de 3 años no afecta tanto, pero bueno, depende de la empresa, depende mucho del perfil, depende mucho del empleado. Es una limitación, ¿eh? Por lo cual, oye, en menor o mayor medida puede afectar, pero es importante. Pues es lo primero que cambia, ¿no? Que a partir de 1 de septiembre todo el personal que demos de alta máximo va a estar 3 años bonificándose, ¿vale? Luego también importante, se eliminan los 3 meses mínimos. Sabéis que en el anterior Real Decreto se mencionaba que mínimo tenían que estar
3 meses bonificándose las personas, ¿no? Pues bueno, pues se elimina esa coletilla que aplicaba directamente para contratos en prácticas, ¿vale? Pero bueno, ahí se extrapolaba un poco y la práctica del incentivo nos limitaba a los 3 meses. Bueno, pues ahora se elimina, ¿vale? Esta cuestión de los 3 meses mínimo, ¿vale? Un segundo punto importante en el procedimiento que hay que seguir en el incentivo es cuando doy de alta al personal investigador, ¿no? Antes se puede hacer en cualquier momento, como digo, ¿no? A personal antiguo, personal nuevo de contratación, se podía valorar, tenías tiempo de valorar cuando entraba a hacer I+D+I, cuando empezaba un proyecto de I+D+I, cuando cambiaba el rol, cuando cambiaba el puesto, ¿no? Y podías en cualquier momento en esa historia, en ese histórico laboral, dar de alta como personal investigador cuando aplicase el incentivo, ¿no? Todas las condiciones. Ahora no, ahora es siempre en el momento de contratación, por lo cual, como digo, hay que tener una previsión de contratación y ser consciente de que en el momento de contratación tengo que dar de alta ya a esa persona como persona investigador. Como digo, es en el momento de contratación o en el momento de cambio de contrato indefinido, ¿vale? Hay esa doble posibilidad, ¿vale? Un tercer punto importante que cambia es el incremento de la bonificación del 40%, ¿no? Como decía, aumenta en un 45%, en un 5% adicional en el caso de investigadores jóvenes, menores de 30 años, y 5% más en el caso de mujeres, ¿no? Oye, pues tener claro que el incremento de la bonificación es superior y es uno de los puntos atractivos y positivos. Tipo de contratos en bonificaciones. Nos marca ya el Real Decreto que tiene que ser indefinido sí o sí. Si el resto no aplica, ¿vale? Ya indefinido. No olvidamos del resto de contratos que, como digo, la normativa del 14 que sigue vigente hasta el 1 de septiembre, sí es verdad que está más abierto y hay más tipología de contratos. Luego, importante, a partir del 1 de septiembre se eliminan las limitaciones de grupo de cotización. Antes siempre teníamos que ver, oye, la persona tiene que estar del grupo de cotización del 1 al 4, ¿vale? Bueno, pues ahora ya no hay ningún problema, puede estar en cualquier grupo de cotización. Dentro del 15% se introducen las tareas de docencia, importante, ¿vale? Y luego los bonificados con anterioridad al 1 de septiembre aplica la normativa anterior. Este punto séptimo es importantísimo. Es importantísimo y el que estamos viendo en otros clientes y en todo el ámbito, en todo el sector, cómo está siendo efecto llamada, ¿no? Que al final esta normativa aplica al 1 de septiembre y ¿qué ha pasado? Pues que tenemos una oportunidad enorme antes del 1 de septiembre de maximizar el incentivo, ¿no? Estamos viendo todas las empresas y muchos clientes que están diciendo, oye, nos limita el incentivo a partir de 1 de septiembre, hay incógnitas de cómo se va a aplicar, cuando emitan esas notas aclaratorias se resolverán bastantes incógnitas, pero bueno, a día de hoy hay incógnitas. ¿Y qué hacemos? Oye, pues hasta el 1 de septiembre se aplica la normativa anterior, la conocemos, es un poco menos limitante, vamos a dar de alta a todos los posibles candidatos que tengamos, sobre todo de cara a esa limitación de máximo 3 años y esa limitación de que tiene que ser el momento de contratación o conversión a contrato indefinido. Entonces, ¿qué estamos viendo actualmente? Desde que salió en enero, ¿no? Un crecimiento brutal, Ojo, desde Zavala siempre apostamos por la seguridad, ¿no? Por la seguridad y cumplir toda la normativa, cumplir todos los puntos y ser muy conscientes de que esto al final hay que dar de alta al personal investigador, hay que maximizar el incentivo, pero ojo, cumpliendo siempre con todos los puntos y todos los requisitos para no llegar nunca a un problema con inspección y demás. Entonces, esto es importante también remarcar que hay que maximizar, pero siempre cumpliendo todos los puntos. Entonces, oportunidad, ¿no? Y consejo, pues los que no conozcáis el incentivo, valorarlo y hacer cuentas si interesa dar de alta ya, antes del 1 de septiembre. Ya estamos en julio, normalmente las altas se hacen el primero de cada mes, ¿no? Tenemos un hito, ¿no? Una única bala, digamos, en el cargador, que sería dar de alta el 1 de agosto. 1 de agosto. Se puede dar de alta cualquier día del mes, ¿no? Pero bueno, en términos de eficiencia y de operativa, normalmente se le da siempre a primeros de mes, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos el 1 de agosto para dar de alta a todo el personal que tengamos identificado. En el caso de que no conozcamos el incentivo, conocerlo, valorar, hacer números y si nos encaja, dar de alta, ¿vale? Y en el caso de que los conozcamos y lo tengamos en práctica, pues si tenemos X personas,
sumar todas las personas que tengamos antes de ese 1 de septiembre. Sobre todo contratos antiguos. Obviamente contratos nuevos ya van a aplicar a partir de 1 de septiembre, ¿no? Pero contratos personal antiguo que se nos haya escapado, que no hayamos analizado, que hacen tareas de I+D+I, pues es importantísimo darlo, ¿no? Y para terminar, ¿vale? Muy rápido, 5 o 10 minutos, comentaros, ¿no? Un poco el tercer punto. Compatibilizar, ¿no? Compatibilizar, cómo compatibilizamos, cómo maximizamos el incentivo, cómo saco máximo aprovecho del I+D+I en mi empresa. Ya sabéis que tenemos 3 incentivos claves. Mi consejo siempre es tener los 3, ¿vale? Deducción fiscal a pasado, bonificaciones a presente y ayudas a futuro. Lo ideal en una empresa es tener los 3. Esto va cambiando. Cada año puede tener, oye, Zabala, oye, José Miguel, me interesa más deducción fiscal porque tengo más proyectos, tengo cuota, quiero al final deducirme más en impuestos. Vale, pues hacemos deducción fiscal. Oye, José Miguel, trabajamos más para cliente, trabajamos más para, no son proyectos nuestros, son proyectos de unión en mano. No tengo cuota, he hecho muchos años de deducción fiscal, ya tengo mucha cuota, mucha deducción fiscal acumulada. Me interesa bonificaciones, ¿no? Que voy a tener un ahorro ya desde el momento de aplicación del 40% de las contingencias comunes de la seguridad social y a partir de 1 de septiembre incluso del 50% con mujeres menores de 30 años o un 45% mujeres de mayor 30 o hombres menores de 30, ¿no? Me interesa ya esa bonificación empezar, vale, pues empezamos. O, oye, somos una empresa que apuesta mucho por I+D, queremos subvención, ¿no? Queremos ayuda, queremos directamente que recibir subvenciones altas o bajas, dependiendo un poco del proyecto, pero queremos ayudas. Bueno, pues al final, ¿cómo se puede compatibilizar? Bueno, pues siempre que seáis pyme, si tenéis sello de pyme innovadora, desde Zabala podemos asesorar para obtener ese sello de pyme innovadora. Podemos siempre compatibilizar deducción fiscal y bonificaciones sobre el mismo personal en un año fiscal. En el caso de que no seáis pyme innovadora, seáis gran empresa o no tengáis todavía el sello, tenéis que elegir el número de personas que va a deducción fiscal y el número de personas, otras personas diferentes en la empresa que va a bonificaciones, ¿vale? Es decir, es importante y remarcar que en un año fiscal no se puede tener X personas o X DNIs en deducción fiscal y en bonificaciones a la vez, ¿vale? A no ser que seáis pyme innovadora. Eso es muy importante. Entonces, se suele decir, oye, pues tantas personas de deducción fiscal y otras personas de mi equipo en bonificaciones. O, como os digo, todas a bonificaciones o todas a deducción fiscal, ¿vale? Y con ayudas, ¿es compatible? Sí, lo que mencionaba antes, ¿no? Siempre es compatible compatibilizar bonificaciones con ayudas o con subvenciones, siempre que no se supere el 60% de los costes salariales del empleado o el 100% de los costes de seguridad social, ¿vale? Por lo cual, intensidades de ayuda por encima del 40%, ¿vale? Perdón, del 60%, intensidades de ayuda por encima del 60% pueden entrar en problemas a la hora de compatibilizar. Ayudas inferiores no hay que estudiarlo, pero no habría problema, ¿vale? Rápido, un poco cómo es el mecanismo, ¿no? Oye, pues ya sabéis, la mayor seguridad con informe motivado vinculante, tanto deducción fiscal como bonificaciones. Bonificaciones menos de 9 tengo que ir por autoligativo, ¿vale? Más de 9 tengo que ir por informe motivado vinculante. Esto lo exige la norma, ¿vale? Más de 9 investigadores en un año fiscal tengo que ir por certificadora más informe motivado vinculante. Por lo cual, aquí también consejo, cuando tengamos un número inferior de 18, 17 personas para dar de alta, hay que hacer números muy bien para ver si nos interesa dar el salto o no de hacer ese salto de certificación para más de 9 o no, ¿no? Entonces, bueno, esto Zabala también os asesoramos, hacemos cuentas, vemos, analizamos números y vemos la complejidad. En todos los casos, si es autoligativo, también es necesaria una memoria, pero bueno, el proceso es más sencillo, no se pasa por certificadora y es más sencillo a la hora de obtener esa certificación y esa bonificación, ¿vale? Puntos importantes, ¿no? Para terminar, antes de las dudas. Bueno, pues una bonificación que se aplica desde su alta, no tiene carácter retroactivo, ¿vale? Una pregunta típica es, oye, me entera ahora, joder, no podemos cogerlo de carácter retroactivo. Yo tengo gente haciendo I+D+I a 100% de su tiempo desde el 2018. ¿Puedo aplicármelo? No, no se puede, ¿vale? La bonificación no tiene carácter retroactivo, es del momento de su aplicación. Luego, ¿cómo se hace, no? Bueno, una vez que se analiza, es decir, es un proceso mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, aquí doy un poco, nada, una pincelada. Cuando ya se tiene identificado el personal, oye, pues directamente se comunica a la Tesorería General de Seguridad Social mediante el sistema RES, se da de alta. Al empleado no le afecta para nada, es decir, al empleado no le afecta para nada
en sus contingencias, es decir, no le afecta para nada pues no sé, típica pregunta, ¿y me afecta para las cuotas? No, para la duración, para la duración del contrato, no. Es decir, para absolutamente nada es un beneficio que va destinado a la empresa, ¿vale? Es importante esto que dejarlo claro. Y luego, pues lo que comentaba, ¿no? Que en caso de más de 9 personas, siempre tiene que ir con informe motivado vinculante que lo emite en este caso el Ministerio de Ciencia e Innovación, ¿vale? El MICIM. Periodos, ¿vale? Periodos. En el caso de certificación, ¿vale? Y en el caso de autorizativo siempre nos exige la normativa, esto no ha cambiado, tenerlo 6 meses posterior al cierre del año fiscal. Hablando de año fiscal natural, ¿vale? Termina 31 de diciembre, bueno, pues tendríamos 30 de junio, fecha límite para tener ese informe motivado tipo D, el de bonificaciones, recordad, en Tesorería General de la Seguridad Social aportado, ¿vale? Por lo cual, si tenemos que tenerlo el 30 de junio, yo siempre digo, oye, vamos a tener de plazo para no apurar hasta el último día un par de semanas, una semana, pero bueno, pues lo ideal sería tenerlo a finales de mayo, principios de junio, ese IMV, ¿vale? Para aportarlo, por lo cual tenemos que empezar, ¿no? A preparar el proyecto, a preparar toda la documentación, a preparar todas las evidencias, a todo el proceso, ¿no? Se prepara durante todo el año, ¿no? Pero bueno, porque se hace un seguimiento durante todo el año y es lo aconsejable y lo que yo aconsejo. Pero desde Zabala, ¿no? Pues al final empezamos a preparar, ¿no? A finales de año, poniéndonos en el caso de que empecemos a certificar o a bonificar en el 2023, pues teníamos que preparar toda la documentación a finales de este año, presentar todo ese proyecto, todo ese expediente a una certificadora acreditada por ENAC, pues en el primer trimestre del año, ¿vale? Más o menos. Y una vez presentada la documentación, los que conozcáis el incentivo, pues sabéis que tenemos una auditoría y luego la emisión del certificado. Bueno, pues la auditoría y la emisión del certificado posterior, pues estaríamos hablando las fechas ideales, ¿no? Pues en finales de abril, primeros de mayo, ¿vale? Todo el proceso. Es un poco para que tengamos una idea un poco temporal de los tiempos. Ahora, ¿cuándo hay que hacer la identificación? Ya. ¿Cuándo hay que dar de alta? Cuanto antes. ¿Cuándo hay que empezar a hacer un seguimiento? Desde el momento de alta. Y luego allá, para obtener ese IMV, como os digo, tiene que estar en Seguridad Social el 30 de junio, pues bueno, es un poco el marco temporal de trabajo. Esta última diapositiva, bueno, que sepáis, ¿no? Que de Zabala trabajamos este incentivo, trabajamos con varios miles de investigadores al año certificando, ¿vale? Y tenemos una plataforma creada ad hoc para esto, que es Bonix, bueno, que al final se hace, lo que sepáis de este trabajo, ¿no? Que se hace, pues bueno, al final la recopilación de evidencias y seguimiento de personal es importante. Bueno, pues tenemos una plataforma que damos a todos nuestros clientes que nos facilita mucho, ¿no? Y sobre todo vuestro esfuerzo, ¿no? Al final, uno de los principios de Zabala es el cliente, bueno, pues minorizar, por supuesto, el esfuerzo que tengáis que hacer para todos los incentivos, pero en concreto también para este tipo de bonificaciones, ¿no? Pues que sepáis que está para eso Bonix, ¿vale? Y entramos justo a tiempo, ¿vale? 43 minutos, justo a tiempo para preguntas, dudas, comentarios que tengáis, ¿vale? Espero que haya quedado claro estos 3 objetivos, que era un poco el planteamiento que quería haceros. Y ahora ya un poco, si queréis, entramos en preguntas, dudas, comentarios que tengáis, ¿vale? Voy a ampliar para verlos. Ahí veo que hay bastantes. A ver, dejadme un segundo. Pongo esto por aquí. Vale. Voy a poner un poco en grande. Vale, primera pregunta. Sobre el personal financiado con fondos públicos. Personal investigador que aparece en proyectos subvencionados cuyo coste será ¿sería elegible para las bonificaciones? Vale, al final, bueno, la pregunta va relacionada con fondos públicos, ¿no? Vale. Bueno, vale, la segunda parte. Personal investigador que participa en proyectos subvencionados con fondos públicos cuyo coste salarial está parcialmente cubierto por la subvención. Bueno, pues si está parcialmente, no. Como indica es que tiene que estar
totalmente cubierto, ¿vale? Esto un poco se responde con de las últimas diapositivas que he comentado, ¿no? La limitación del 60%, ¿no? Oye, pues siempre que no supere el 100% de los costes de seguridad social o no supere el 60% del coste salarial del empleado, no habría problema y sea compatible, ¿ok? Segunda pregunta, ¿cómo se cuentan estos 3 años? ¿De forma lineal o contando el número de días, meses bonificados? Bueno, pues esa es una duda que está planteada al Ministerio y nos tienen que confirmar, ¿vale? En principio, mi interpretación, y la interpretación que tenemos ahora un poco que está en el aire, es que es de forma lineal, ¿vale? Pero hay que confirmarla, por lo cual, oye, no demos por seguro hasta que no se emitan esas notas declaratorias. Consejo, oye, esperar al final a esas notas declaratorias para tenerlo 100% seguro, ¿vale? Pero es una de las dudas que tenemos, sí. ¿Se sabe desde cuándo empiezan a contabilizar los 3 años? Bueno, pues, a ver, es decir, una empresa que ya lleva 5 años bonificándose, empieza a contar los 3 años desde el 1 de septiembre de 2023 o ahí debe de dejar de bonificarse. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, lo primero. No, a partir del 1 de septiembre se empieza a contar los 3 años. Todos, el personal investigador que haya estado previamente dado de alta antes del 1 de septiembre, no hay esa limitación temporal, ¿vale? Entonces, la limitación temporal de los 3 años se empieza a contar a partir del 1 de septiembre y por eso es tan importante, haciendo números, dar de alta y se está viendo, ¿no? Ese incremento exponencial de altas antes del 1 de septiembre, ¿vale? Tenemos otra pregunta, bueno, igual, de los 3 años, ¿no? Es la más habitual. ¿Cómo opera el límite de 3 años? ¿Cómo opera con un personal investigador contratado a la empresa hace ya 4 años? ¿Se mantiene indefinido? ¿Se considera extinguido porque ya han pasado 3 años? A ver, igual, ¿no? Al final, todo lo que se aplique antes del 1 de septiembre no habría ningún problema en cuanto si la persona lleva más de 3, 4, 5 años en indefinido contratado, se podría dar de alta. A partir del 1 de septiembre, una persona indefinida no se podría dar de alta como persona investigador, ¿vale? Porque ya tiene contrato indefinido de hace 3, 4, 5, 7, 8 años, ¿vale? No tienen que salir unas notas agradores de esto, pero en base a la normativa, en base al Real Decreto, en principio queda bastante tajante y bastante claro que es contratación indefinida o conversión a indefinido, por lo cual a partir de septiembre siempre estamos hablando de conversión de contratos a indefinido o contrataciones de nuevos contratos, ¿vale? Por eso el efecto llamada, vamos a llamarlo, nunca mejor dicho, antes, ¿no? del 1 de septiembre que se está viendo. Entiendo que si contrato a una mujer menor de 30 años tendría derecho al 40%, más 5 por mujer, más 5 por joven. ¿Es así? Correcto. Es decir, si tú en la empresa contratas a una persona que tiene un perfil técnico que está haciendo I+D+I, que cumple todas las condiciones y es a partir del 1 de septiembre, a partir del 1 de septiembre haces contrato indefinido, si es menor de 30 años tendrías un 50% de bonificación. Correcto, ¿vale? Eso es. Luego tenemos otro de los 3 años que se vuelve a repetir, ¿vale? Que me da salto porque ya se ha contestado, ¿vale? Si se despide a una persona que estaba con esa bonificación, ¿se tiene que contratar a otra nueva o simplemente se cesa la ayuda? Si se despide a una persona que estaba con bonificación y es un despido correcto, es decir, no es un despido improcedente, no hay ningún problema. En ese momento se da de baja la bonificación a partir del 1 de septiembre, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una diferenciación. Antes del 1 de septiembre, si una persona está dada de alta y se va de la empresa por cualquier motivo, se corta la ayuda, ¿no? Como, bueno, no es una ayuda realmente, bueno, o sí, pero bueno, se corta la bonificación y pues ya está. No hemos bonificado desde el momento de alta, por ejemplo, en el 22 hasta su fecha de salida en agosto del 23, ¿vale? Sin ningún problema. O en noviembre del 23, ¿vale? Para poner el ejemplo de posterior al 1 de septiembre. Y no hay ningún problema. Se corta esa bonificación y no hay que devolver nada, si se ha hecho correctamente, si está bien soportada, si tenemos IMV, etc, etc, ¿vale? En cambio, si es a partir del 1 de septiembre y esa persona se despide, si el despido es improcedente, sí habría que devolver esa cantidad bonificada porque no se ha cumplido el requisito de 3 años y está dentro de los puntos como exclusión del incentivo, ¿vale? De la bonificación. En el caso de que haya
una salida voluntaria un etc, es decir, que no haya ningún problema en ese incumplimiento de 3 años, no habría que hacer ninguna devolución y en ese momento se deja de aplicar esa bonificación, ¿vale? No hay que contratar a una nueva persona. Obviamente hay que contratar, si la empresa está en crecimiento y la empresa tiene muchos candidatos, muchas personas que pueden optar este incentivo, oye, pues, si la decisión estratégica es apostar, pues cuanta más gente mejor porque más alta va a ser la bonificación, ¿vale? Vale, vamos a ver. Con la nueva normativa, ¿se confirma que es independiente del grupo de cotización? Sí. Es decir, no hay ninguna inclusión al grupo de cotización. Salvo que en las notas aclaratorias salga algo referente al grupo de cotización, como está redactado y como ha redactado el Ministerio de Trabajo, actualmente lo que está en el BOE queda claro que lo deja fuera, ¿vale? Pero bueno, salvo sorpresa, queda fuera. Yo siempre digo que hasta que no estén las notas aclaratorias no tenemos a 100% de seguridad, pero nos da bastante pistas de que se quita o que se va a quitar, ¿vale? En las contrataciones de personal investigador menor de 30 años realizadas 7 años anteriores, ¿se puede adherir este 5% adicional? No, no se puede decir. Ya si se ha dado ya de alta como persona investigador, pues ya estás con un 40%. Si has contratado a una persona menor de 30 años, cumple condiciones, no tiene contrato indefinido y a partir del 1 de septiembre lo conviertes a contrato indefinido, sí podrías optar a esa bonificación, ¿vale? Es importante. Del 45 o del 50%, ¿vale? En lo que aplique. ¿Qué ocurre con un investigador dado de alta el 1 de septiembre y que cumple los 3 años de bonificación? Si la situación de que sin proyecto de más en el año 4, ¿aplicaría bonificación en el año 4 y siguientes? No. A partir del 1 de septiembre, siempre que demos de alta a una persona a partir del 1 de septiembre, entra normativa nueva y máximo son 3 años. ¿Cómo lo va a aplicar Seguridad Social? No lo sabemos, incógnita. Si va directamente en red a limitar y decir, oye, 3 años y a partir del año se corta la bonificación, si va a llegar una notificación en 2026, en septiembre de 2026, desconocimiento al respecto del procedimiento. Pero la normativa deja claro que vamos a limitar la bonificación 3 años, ¿vale? Por lo cual, si damos una persona de alta que cumple todos los requisitos a 1 de septiembre del 23, máximo vamos a tener bonificación hasta 1 de septiembre del 26, ¿ok? Aunque siga trabajando en I+D+I. Podrá aplicarse en deducción fiscal, podrá participar en un proyecto de subvenciones, pero el incentivo de bonificación a personal investigador con la normativa, con el Real Decreto de enero del 23, en el 26 terminaría, ¿vale? 3 años. Es una de las limitaciones principales. Vale, veo que hay muchas preguntas, voy a intentar todas, me quedan 7 minutos, ¿vale? Para que no se alargue. Vale, al personal que ya se está bonificando con anterior a esta nueva normativa, ¿podría bonificarse más de 3 años? Sí, lo que hemos comentado, ¿vale? Antes del 1 de septiembre, todo el personal que se dé alta aplica Real Decreto de 2014 y no hay limitación temporal. Por lo cual, si das de alta el 1 de agosto del 23, puede estar hasta la jubilación, ¿vale? Bueno, hasta que salga la empresa o cualquier historia, pero no hay límite temporal. Vale. Vamos a ver, que no sean repetidas, ya veo. Sí, al final, bueno, veo que hay muchas dudas, ¿no? Importante, todas las que tengáis, ¿vale? Bueno, aquí tenéis mi contacto, ¿vale? Podéis plantearlas por mail, también tenéis mi número, ¿vale? Pero bueno, si podéis, por favor, por mail mejor, ¿vale? jgarriambarbazala.es, mi número directamente del móvil, ¿vale? Me podéis llamar sin ningún problema, oye, pues tenemos esta consulta, tenemos esta inquietud, lo vemos, ¿no? Es decir, desde Zabala encantados de resolver cualquier inquietud, cualquier duda, porque veo que hay bastantes, ¿vale? Pregunta, voy a intentar responder 3 más, ¿vale? Vale, la última, ¿vale? Si una persona se está bonificando y de repente cambia de proyecto y empieza a hacer tareas no bonificables, ¿lo tendríamos que dar de baja de bonificaciones? Como no es baja de la empresa ni un despido, ¿podríamos dar de baja? Claro, esto es una también de las cuestiones que tienen que aclarar el ministerio, ¿no? Es decir, tú tienes una persona que está haciendo tareas de I+D+I y te dicen que tiene que estar máximo, ¿no? 3 años. En principio, la interpretación que hacemos desde Zabala es, bueno, como sigue en la empresa,
yo lo que tengo que hacer es darle de baja porque ya no sigue cumpliendo condiciones como persona investigador. Pero yo no lo he echado, es decir, no ha sido un despido improcedente, ¿no? Por lo cual, como la persona sigue dada de alta en la empresa, la bonificación, si está un año y medio, 2 años, 6 meses, ¿vale? El tiempo que haya estado cumpliendo condiciones, si detecto que he dejado de cumplir condiciones, por supuesto que tengo que dar de baja como persona investigador, ¿vale? Porque no aplica. Por lo cual, entendemos que no habrá que devolver y que está practicada correctamente el incentivo porque la persona sigue en la empresa, lo único que se ha dado de baja porque ya no realiza tareas de I+D+I, ¿vale? Buena pregunta, ¿vale? Y con esta finalizo, ¿vale? Si os parece. Sin más, ¿vale? Como os decía, encantado de dar este webinar. Muchísimas gracias a todas y a todos por la asistencia. Espero que haya quedado claro este cambio de normativa muy importante, ¿no? Que hace un llamamiento a todas las empresas a dar de alta o a valorar por lo menos el dar de alta a todo el personal que tengamos haciendo I+D+I. Tenéis mi dato de contacto, ¿vale? El mail tanto como mail y como teléfono. Y sin más, ¿vale? Muchísimas gracias. Y nada, finalizamos este webinar y os esperamos en los siguientes que hagamos. Muchas gracias.